Empezamos. Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Vázquez Peralta y hoy empezamos el segundo ciclo de charlas de Historias de Quellón con invitados bien estelares porque sobre un tema bien importante y poco tratado en Chiloé. Se trata del grupo científico Chiloé Geológico y quienes hoy día nos presentan la charla denominada ¿Cómo se formó Chiloé? Un libro ilustrado sobre el origen geológico del archipiélago. Tenemos como invitados hoy día a Melissa González Subiabre, que es geóloga y es la directora de este proyecto. Y tenemos también a Guido González Subiabre, quien es geólogo y director alterno del proyecto Chiloé Geológico. Muy buenas tardes, Melissa. Muy buenas tardes, Guido. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. Muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Personalmente a mí es un tema que yo lo conozco hace 2 años más o menos, conozco el tema de como los procesos geológicos de Chiloé, no he ahondado mucho y por eso es como una gran oportunidad para mí y también para el público conocer un poco más con respecto al proyecto y también con respecto a la historia geológica de Chiloé. Así que le damos la más cordial bienvenida y desde ya la gente puede ir dejando sus comentarios, preguntas con respecto a la exposición de Melissa y Guido. Así que pueden comenzar nomás. Muchas gracias. Ya. Para empezar, bueno, tal como dijo Francisco, mi nombre es Guido. Junto a Melissa, los dos somos hermanos y, bueno, ambos geólogos. Melissa es geóloga de la Universidad Austral de Chile en Valdivia y yo soy geólogo de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta. Y, bueno, más que nada, en esta diapositiva es comentar de dónde nace la iniciativa. Bueno, hemos trabajado en diversos proyectos, tanto a nivel individual como en conjunto, relacionados con geología, y específicamente en un proyecto que se denominó Patagonia Verde, que se realizó en el sector de Chiloé continental, que vendría siendo Hornopirén, Chaitén. Tuvimos la oportunidad de conseguir trabajando juntos, realizando un inventario de lugares de interés geológico. Y ahí empieza como a nacer en los dos la idea de querer hacer algo en nuestra tierra, en Chiloé, de poder explicar los procesos o explicar a la gente cómo, desde la perspectiva de la geología, cómo se formó el territorio. Entonces, bueno, luego de eso, yo entré a trabajar a la Universidad Austral de Chile y, bueno, tuve la oportunidad de conocer también algunos otros docentes. Bueno, Melissa también conocía a los docentes de la Universidad Austral de Chile y se dio la oportunidad para hacer un terreno gracias al director del instituto, de Carlos Oyarzún. Así que junto a Melissa y todos los estudiantes de la carrera de Geología formamos el terreno y, bueno, luego de ello postulamos a este proyecto de ciencia pública. De hecho, acá abajo sale el logo, Ciencia Pública. Y, bueno, nos adjudicamos el fondo para realizar el libro. Bueno, aquí comentando en la diapositiva, en la parte izquierda está como la maqueta de lo que nosotros mandamos al proyecto, de cómo se vería el libro, porque, bueno, el libro está enfocado principalmente a jóvenes de 14 y 17 años, ese es nuestro público objetivo, obviamente igual para el resto de las personas. Y, bueno, ahí hay unas imágenes proyectadas en la parte derecha, en donde se observa, por ejemplo, en la parte izquierda, como una persona está anotando información de una libreta, una lupa y fósiles, por ejemplo, de un resto de flora en unas lajas, en el sector de Chao. Entonces, bueno, el equipo que conforma el proyecto, tal como sale acá, bueno, Melissa es la directora del proyecto, yo participo de manera alterna también y trabajo principalmente en vinculación y redes. Bueno, también tenemos a un encargado de contenidos que es Alex Cogne, que es de la Universidad Austral de Chile, que es especialista en rocas ígneas. Bueno, nuestra directora creativa, que es la ilustradora, es Isabel Guerrero. La encargada de gestión y producción es Pamela Vivar, también de Achao, de nuestro pueblo. Y la encargada de comunicación y redes sociales principalmente es Carla Mancilla.
ahora dejo a Melissa para que hable. Ya, gracias. Bueno, primero saludar a todos. Muchas gracias por estar escuchando esta reunión. Y bueno, cuando uno crea un proyecto que tiene que ver con ciencia, en este caso un libro ilustrado, tiene que tener un respaldo científico, un respaldo de todos los docentes que han trabajado o investigadores que han trabajado en esta línea, para que tenga validez lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, nuestro equipo científico está conformado por 8 personas. En la foto de izquierda a derecha está Álvaro Tapia, encargado de la parte volcánica, Björn Sepúlveda, que trabaja en Cernagiomín, es la encargada del tema de remoción en masa, que es algo bien frecuente acá en Chiloé. Luego es Sven Nielsen, encargado de toda la parte marina, todo lo que fue la ingresión del mar en un periodo específico de la historia geológica de Chiloé. Gael Plizar, que se encarga de toda la parte metamórfica, el tipo de rocas que son más extrañas, más antiguas, y conforman el basamento más antiguo de Chiloé. Las rocas más antiguas son las que ella nos ha permitido entender desde su origen hasta cómo se ven actualmente. Alexandre Cogne, que fue el encargado que además de ser el encargado de contenidos, es también el encargado de los capítulos de dunas y placeres auríferos. Luego viene Victoria Georgieva, que es la que se encarga del tema más antiguo, de la tectónica de placas y toda esta base científica que tenemos que explicar antes de entrar a ahondar en los capítulos. Rodrigo Vega, que es el encargado de la parte glaciar, todo lo que mayoritariamente se ve en toda la costa de la isla. Y Lizeth Bertín, que es encargada del tema de terremotos, del capítulo de terremotos. Además tenemos el privilegio de tener la presencia de Paul Duar, Rosita Troncoso y Rodrigo Sóteres, que son científicos especialistas que han trabajado años en la reconstrucción de la historia geológica de Chiloé, tanto a nivel de rocas como de formas, procesos glaciares, la interacción con el agua, etcétera. Bueno, todo este equipo científico a nosotros nos ha permitido reconstruir la historia y sacarla desde la academia para llevarlo a un libro que va a estar disponible para los niños y para la comunidad en general a través de nuestras redes sociales, nuestro el libro digital y en físico. Siguiente diapo. Dale. Y además es importante que mencionemos que tenemos 4 instituciones asociadas, la Sociedad Geológica de Chile, que nos ha permitido trabajar con muchos de los científicos que han trabajado en la zona, la Ilustre Municipalidad de Quinchao, que nos ofreció el espacio para hacer la presentación del libro, y nos ha permitido también poner a disposición los equipos para poder trabajar en las islas, para poder movilizarnos. La Universidad Austral con la mayoría de los asesores científicos que nombré en la diapositiva anterior, y el Liceo Ramón Freire de Achao con 3 docentes que nos van a ayudar en la parte de la traducción de la información a un lenguaje más sencillo y entendible por la comunidad. Siguiente. Bueno, en esta diapositiva vamos a dar espacio para que si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere comentar algo. Nosotros vamos a partir hablando de por qué creamos este libro acá en Chiloé, por qué no en otra región de Chile. La imagen de los cisnes de acá es del humedal de Curaco, ¿ya? Y bueno, una de las principales motivaciones que tuvimos nosotros para hacer este libro en Chiloé es que queríamos aprovechar que este archipiélago es un laboratorio natural, al igual que todo Chile, pero en específico, en particular, es una historia que se junta con la parte cultural y mitológica, donde también se hace un lazo entre la ciencia y la cultura. Uno puede pensar que quizás la ciencia es muy reacia a la cultura, pero en verdad nosotros quisimos trabajar a la par con ambos focos, y nos dimos cuenta que mucha de la parte cultural se encuentra explicada en la ciencia. Entonces, por ejemplo, la leyenda de Caicay Tentembilú para la reconstrucción de la historia de Chiloé, entre otras historias que nosotros vamos a incluir dentro del libro. Así que tienen que estar atentos ahí a la publicación.
Otra razón fue porque nosotros queríamos socializar el conocimiento de las ciencias de la Tierra. ¿Y qué significa socializar el conocimiento? Significa sacar esta información que está disponible en los libros, en la academia, en los papers científicos que a veces son de muy poco alcance. Entre algunos pocas personas pueden entender lo que se habla en ese lenguaje tan específico y tan difícil para incluso algunos geólogos. Entonces, lo que quisimos hacer es reconstruir la historia que estaba en los papers, sacarla de la academia y llevarla a la comunidad en general de la mejor manera posible, teniendo la mejor asesoría que podíamos lograr tener para que todas las personas pudieran entender eso que a nosotros y que muchos científicos llevan años estudiando y que no queremos que se quede guardado en archivadores, sino que queremos que esté a disposición de toda la comunidad. Ahora Guido va a continuar con las siguientes dos. Ya, bueno, en esta diapositiva, más que nada queremos ilustrar el terreno que hicimos en verano y principalmente, bueno, a mano izquierda encontramos los basaltos de Polokwe, que, bueno, son rocas volcánicas que se encuentran en Ancud, y lo más característico de estas rocas, y de acuerdo a lo que podemos observar incluso en la fotografía, son estas formas características que se encuentran allá, que son los basaltos columnares, son columnas de roca volcánica. En la fotografía de arriba encontramos, por ejemplo, eso, si no me equivoco, fue en Chonchi, y son, bueno, son los estratos de Chonchi, que son rocas sedimentarias marinas, de hecho con alto contenido fosilífero. En la parte inferior, mano izquierda, aparezco yo ahí con unas rocas que están medio deformadas. Esas rocas son rocas glaciares, de hecho son rocas de antiguos depósitos eh, del lago que ocurrieron, que existió, o sea, el glaciar al retroceder dejó un cuerpo de agua, en ese cuerpo de agua se depositó material fino, que luego se vendría a llamar hoy en día laja, y esa laja, luego por diferentes cambios en que el glaciar se mueve hacia el continente y luego retrocede, deformó estas rocas, y eso es lo que se observa ahí. Y bueno, encontramos piedra run en Ancud, y a mano derecha encontramos, bueno, también son depósitos que son glaciofluviales, porque son de origen glaciar, pero por los ríos que se originaron al derretirse estos glaciares. Y lo característico de esa fotografía es una remoción en masa que al final es como cuerpos de roca que se ven desplazados por diferentes motivos, por gravedad, por agua, y esa es muy característica en Chiloé y es muy grande. Y en estas tres fotografías, bueno, más que nada ilustrar lo que se hace en terreno. A mano izquierda se ve la piedra Bachao y un dibujo hecho por Melissa de cómo se ilustran las cosas en geología, con detalle. Por ejemplo, abajo ella colocó unas líneas paralelas que evidencian como alguna estratificación, son estratos, y arriba se ven como unas pelotitas, ¿cierto?, que vendrían a ejemplificar las rocas que están ahí, que vendrían siendo conglomerados. Y a mano derecha encontramos, bueno, también a Melissa y a Cristóbal, que están usando una lupa. Entonces, la idea es mostrarles cómo realmente trabajamos en el terreno, que es libreta, lupa, martillo, y conversar harto sobre lo que puede haber pasado. Y hay un par de fotografías acá. Sí, son fotografías que queden de fondo mientras conversamos ya. También. Entonces, ahora conversamos. Está silenciado, Francisco. Dejar saludos de la gente que está siguiendo la charla. Jolly Folk dice buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Posada del Ciprés, saludos desde Melinca. También Posada del Ciprés pregunta dónde se puede adquirir este libro. Y Carla Mancilla dice los mejores. ¿Dónde se puede adquirir este libro? Vamos a ir respondiendo al tiro igual, si quieres. ¿Sí? Ya, mira, estamos recién en el proceso de creación del libro.
tenemos un plazo de 1 año para construirlo y presentarlo al proyecto Ciencia Pública. Así que por ahora solo pueden ir siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, escribirnos correos si tienen dudas. Y el libro tendría que salir máximo entre diciembre y febrero. Esos son los plazos máximos de entrega. Ojalá podamos hacerlo en diciembre, pero ya sabemos que con esto de la pandemia a veces se nos atrasan un poco las cosas. Pero a fin de año ya debería estar más o menos listo. Y va a estar disponible para todos de forma gratuita, en formato digital, y tenemos también unas copias comprometidas para los colegios en todas las comunas de Chile, que vamos a ir avisando también siempre a través de las redes sociales. Así que no olviden seguirnos. Yo tengo una primera pregunta con respecto a con quiénes, quizás ustedes ya lo explicaron un poco, con quiénes se han vinculado acá en Chiloé desde su llegada, porque ustedes llegaron a trabajo de campo en enero del año pasado, ¿no es cierto? ¿Con quiénes se han vinculado desde ahí en Chiloé? Mira, nosotros durante el terreno lo hicimos de forma independiente a través de la Universidad Austral, que nos brindó el apoyo económico para hacer la realización del terreno, que duró 5 días, donde estuvimos trabajando desde Ancud, y lo más al sur que estuvimos fue Castro, hasta por ahí, sí. Eso fue lo más al sur que estuvimos. Y en esa oportunidad, nosotros a través de las redes sociales íbamos subiendo nuestros trabajos, nuestros avances. Tuvimos la oportunidad de conversar con un geólogo también que estaba trabajando aquí, de profesor, en Chiloé, que es Fernando. Y con él también hicimos un vínculo con el que hemos podido conversar de los trabajos que él ha estudiado. Él también tenía muchas ideas de hacer difusión científica de Chiloé, pero no había encontrado la oportunidad, entonces también sirvió de medio para hacer estos vínculos, estas conexiones con geólogos que también están trabajando en parte educativa acá, pero que no han tenido quizás la oportunidad de ganarse un proyecto. No lo mencionamos al comienzo, pero este proyecto de ciencia pública es súper competitivo. Muchas personas postulan y es súper difícil ganar, sobre todo como persona natural. Entonces, nosotros trabajamos mucho para ganar este proyecto, y además también tuvimos esto de que teníamos un muy buen equipo de asesor que nos sostenía la idea de que el proyecto era viable. ¿Ya? Y bueno, también Rodrigo Sóteres, que es el último asesor científico que presenté en la diapositiva, es un geólogo de Barcelona, o de Madrid, de España, pero que lleva trabajando en Chile, estudiando los procesos geomorfológicos que dan forma al paisaje, al relieve del paisaje. Y bueno, él nos comunicó a través del correo de Chile Proyecto, y tuvimos la oportunidad también de hacer una conexión con él, de que tuviéramos una entrevista, donde nos pudiera actualizar con la información, porque si bien uno está estudiando siempre paper, los papers salen todos los años salen papers con información nueva, artículos académicos nuevos. Entonces nosotros tenemos que tener al final del libro, ojalá, la información más actualizada, no la que quizás está más antigua. Y eso nos ha ayudado mucho, y también hacemos un llamado hacia gente que quiere publicar su información a través, o socializar su trabajo científico a través de este libro. Bienvenido sea. Mira, aquí tenemos una primera pregunta de Tere Baeza Lagos. Dice: hola, me conecté hace poquito. Cuando hablaron de las piedras o rocas de Polopue, ¿esas son las piedras basalísticas? Y escuché roca volcánica. ¿Podrían comentar, por favor, si es que no lo hicieron antes? Gracias, y qué buena información. Dale, Guido. Sí, bueno, a nivel de Chiloé existen diferentes tipos de rocas, y las rocas que están presentes en la parte del sector de Ancud son principalmente unas rocas que se denominan complejo volcánico Ancud. Y dentro de ese complejo volcánico hay rocas piroclásticas y hay rocas volcánicas. Y las típicas lavas que uno observa se encuentran en Ancud, y también hay rocas que son más explosivas, o depósitos no sé si han visto, por ejemplo, cuando hay erupciones volcánicas y se ven estas columnas eruptivas. Bueno, en la parte de Ancud se observan estos dos tipos de rocas.
y particularmente lo que estamos observando en esta imagen de la izquierda, los basaltos columnares, son lo que se refiere a ellas, sí, son rocas basálticas. ¿Qué son rocas basálticas? Las rocas basálticas son rocas volcánicas con contenidos de mucho hierro y magnesio, y eso es lo que le da la tonalidad oscura, que sean rocas negras. Y el rasgo característico que tienen estas rocas es de que se encuentran en columnas, como columnas, por eso se llaman basaltos, porque son rocas volcánicas de hierro y magnesio negritas, y aparte columnares, porque son columnas que evidencian, que no evidencian movimiento, que su formación tiene que haber sido in situ. Por eso que se alcanza ese grado de geometría. Bueno, y otros factores también. No sé si responde la pregunta. Sí. Acá tenemos más saludos de Cami Díaz, Aguante Feña. Natalia Aro dice maravilloso la exposición. Mauro Gamín Figueroa dice Feña, lo más grande. Y yo tengo una pregunta con respecto a si pueden, si se puede resumir un poco cómo es la historia geológica de Chiloé, cómo se la podríamos resumir esta historia geológica cuando de los tiempos más antiguos hasta cuando el Chiloé se transforma como archipiélago, se separa del continente. Si nos pueden dar un pequeño resumen, que nosotros solamente tenemos como datos muy generales, pero si nos pueden especificar un poco. Sí, obvio, si quieres, ¿nos vamos complementando, Meli? Ya. Ya, si quieres empiezo yo. Como tú quieras. Yo parto con la parte... Dale. Sí, mira. Nosotros, para facilitar el entendimiento de la historia geológica de Chiloé, dividimos en capítulos. Ya, generalmente los procesos que nosotros vamos a mencionar ocurren simultáneamente o mientras está terminando uno empieza el otro. Entonces, no es tan estructurado, pero para modo de entendimiento es más fácil clasificar y explicar por contexto. ¿Ya? Y el primer contexto que nosotros definimos son las rocas más antiguas, las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas son las rocas más complejas en términos de composición, forma, porque son rocas que han tenido un trabajo o han estado sometidas a presiones y a temperaturas muy altas. ¿Ya? Eso quiere decir que bajaron mucho en la corteza. La Tierra tiene 3 capas generales: la corteza, el manto y el núcleo, que se divide en 2, pero no vamos a entrar en detalle. ¿Ya? Y en esa corteza ocurre un proceso acá en Chile, que es la subducción, que es donde una placa se mete debajo de la otra. En este proceso de subducción, antiguamente no era de esa manera. La Tierra es algo dinámico, algo que está cambiando constantemente. Entonces, antiguamente había una condición tectónica diferente a la actual, pero que fue generando un tipo de depósito que nosotros llamamos prisma de acreción. Y este prisma de acreción tiene alrededor de 390, 400 millones de años. Esas son las rocas más antiguas que tenemos acá en Chile aproximadamente. Y este complejo metamórfico nosotros lo vemos hoy en día en Chiloé, en la zona de la costa, en la parte de la cordillera de Piuchen, que es la zona más alta, que tiene entre 600 y 800 metros de altitud. Este vendría a ser el primer proceso o el primer contexto geológico que nosotros vemos desde lo más antiguo en la historia geológica de Chiloé. Y bueno, estas rocas vamos a mostrar nosotros en el libro, ¿cierto? Ilustraciones que permiten entender el proceso, porque es un proceso complejo, pero que nosotros queremos llevar siempre a lo más sencillo. Entonces, por ahora vamos a dejarlo ahí para no spoilear tanto la historia que va a ir contada, narrada en el libro. Ya, luego del prisma de acreción viene otra parte que va a explicar Guido ahora. Las rocas volcánicas. Marinas. Y marinas, sí. Dame un segundo. Voy a proyectar el contenido también. Por mientras le voy a dar una felicitación de Posada del Ciprés. Dice: felicitaciones por este trabajo. Sería interesante en un futuro cercano hagan un estudio científico cómo se formaron los archipiélagos de las Huaytecas y archipiélago de los Chonos. Mira, siguiente proyecto.
Y ahora sí, gracias por los saludos. Voy a También compartir. Flor Olivarí le manda saludos desde Punta Arenas. Saludos igual a todos por Punta Arenas. Ya, entonces, no sé si se ve mi pantalla. Sí. Ya. Entonces, bueno, acá está el cuadro, o sea, los contenidos que vamos a abarcar dentro del libro. De hecho, tenerlo ahí para ir explicándolos uno a uno. Bueno, tal como decía Melissa, las rocas más antiguas de Chiloé, es lo que explicó ella. Entonces, lo que viene después vendrían siendo estas rocas volcánicas que hablamos hace un momento. Bueno, bastante bueno que haya un mapa acá al lado. Entonces, lo que decía Melissa es que las rocas metamórficas se encuentran principalmente en esta zona de acá. Vendría siendo la cordillera de la costa. Y corresponden, como decía ella, al prisma de acreción. Posterior a ello, bueno, debido no sé, no quiero entrar en tanto detalle, pero principalmente encontramos rocas volcánicas que vendrían siendo esta zona de acá arriba que hablábamos recientemente. Entonces aquí encontramos los basaltos de Polocué, encontramos las rocas, estas rocas explosivas que le hablaba yo, eh, que se originaron principalmente debido a un retroceso que ocurrió antiguamente de la placa que se estaba metiendo por debajo. Entonces, ese retroceso generó de que las rocas, que el magma que se estaba metiendo hacia abajo, ahora retrocediera y se empezara a meter por la parte de Chiloé. ¿Qué quiere decir? Antes, en esa zona, o sea, en ese tiempo, el magma se estaba metiendo por la parte continental, pero como retrocede la placa, se empieza a formar esta roca volcánica ahora en Chiloé. Bueno, esto lo vamos a explicar de manera muy didáctica en el libro. Ahora, como lo estamos comentando sin ilustraciones, quizás puede sonar un poquito complejo, pero en el libro va a estar muy bien explicado y didáctico. Entonces, después de las rocas volcánicas, viene las rocas marinas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre asociado a este retroceso de la placa que yo hablé recién? También existe una subsidencia. ¿Qué significa subsidencia? Que el terreno baja. Entonces, todo el terreno del continental, o sea, todo el terreno de la corteza, en ese tiempo bajó mucho más de lo que bajó unos 1000 metros, de hecho, para poder acumularse estos tipos de rocas marinas que voy a explicar ahora. Entonces, al bajar el terreno de Chiloé, Chiloé se inunda, ¿ya? Y al inundarse, se empiezan a formar las rocas marinas, que vendrían siendo en las zonas de acá, también por aquí, y acá arriba. Entonces, son las rocas que se denominan en formación Lacuy. Lacuy, estratos de Cucao, estratos de Chonchi, que hoy en día son las mismas. Entonces, rebobinando, las rocas metamórficas que se encuentran en la cordillera de la costa, las rocas volcánicas acá arriba, ¿cierto? Luego las rocas marinas que están en la zona de Cucao, en estas zonas de aquí también, y arriba en Ancud, en la península de la Cuy. Y la siguiente parte, Melissa, la parte de glaciar. Ya, la parte glaciar, bueno, todos estos procesos van ocurriendo, ¿cierto? Y en un momento de la Tierra empezó a bajar la temperatura global. Y esta temperatura global se viene registrando en las glaciaciones, en los procesos de glaciación. ¿Ya? Y en Chiloé se ven las últimas 3 glaciaciones, ¿ya? Y estos registros quedan en las rocas que se generaron producto del deshielo de estos glaciares. Por ejemplo, en la zona de Quinchao, que digo si vas con el puntero mostrando para la gente que no está acá. La zona de Quinchao se ve mucho, por ejemplo, rocas que acá en Chiloé son conocidas como piedra laja, que en otras zonas son conocidas como los esquistos, pero acá en Chiloé la piedra laja es conocida como esta roca bien limosa con la que se puede dibujar, se puede tallar. Bueno, estas rocas son súper especiales y yo creo que como geóloga nunca lo he visto en otro lugar tan hermoso como acá,
porque son unas capas gigantes donde se ve la coloración blanca, negra, que lo que va determinando es la estacionalidad que se va registrando en estos depósitos. Hay que imaginar que cuando Chiloé estaba bajo este proceso glacial, habían dos tipos grandes de glaciares, los que bajan como lóbulos y los que se ven como el campo de hielo norte y sur, pero más chiquitito, en la zona de Chiloé. Entonces tenemos estos dos grandes formas de glaciación en Chiloé. Los depósitos que se van generando son cuando se va produciendo el deshielo. Entonces, cuando se va derritiendo o retrocediendo el glaciar, va generando depósitos de lago en las zonas más de donde se está derritiendo el hielo. Y estos depósitos son solamente porque el viento lleva pequeños granitos de arena muy, muy, muy fino que van cayendo y van decantando en el fondo del lago. Y una vez que el hielo se retira y se genera un alzamiento de esto, nosotros podemos ver lo que, por ejemplo, está en toda la zona de la costa de Quinchao. ¿Ya? Y otro proceso asociado, o sea, otro depósito asociado a los procesos glaciares son las conocidas morrenas. Las morrenas tienen un depósito a las que los geólogos denominamos til, pero en general a veces hablamos de morrena para el proceso y para el depósito. Y esas se ven también en Ancud, en la zona del fuerte que está ahí en el centro de la ciudad. Y las morrenas, yo siempre hago la comparación para poder entender su proceso de formación con los tractores. Los tractores son como los glaciares. Avanzan y cuando avanzan arrastran material por debajo, por el frente y por al lado. Entonces, dependiendo de la zona en donde se genere esta morrena, van a ser morrenas frontales, basales cuando son debajo, o laterales cuando se van acumulando hacia los lados. Este tipo de morrenas tiene un depósito desordenado, clastos o pequeñas rocas grandes, bien angulosas, con coloraciones diferentes. Es un material que básicamente el glaciar empujó y acumuló en una zona. Y esto después obviamente se va cubriendo de vegetación y va quedando menos expuesto, pero en la zona de Ancud se ve súper, súper bonito. Incluso se puede llegar a diferenciar los tres tipos de glaciaciones que tuvimos en el pasado. Ya, luego de las glaciaciones, que bueno, lleva el título ahí cuando la era del hielo congelaba el archipiélago, viene los procesos más holocenos que nosotros definimos, que son los procesos que han ocurrido más recientemente, ya que no son tan antiguos como por ejemplo los procesos glaciares o las rocas metamórficas. Y dentro de estos procesos tenemos la formación de dunas. Las dunas que se ven en en Chepu, son procesos bien activos y bien recientes donde se va generando un retrabajo, el viento va trabajando los depósitos, ¿ya? Y lo que va generando es que está la playa y los depósitos más finos, el material, el viento los traslada hacia la parte de atrás de la playa. Entonces, se van generando estas como barreras que van acumulando depósitos de material muy, muy, muy fino, como es la arena de las dunas, ¿ya? Y esto va formando, tienen geoformas diferentes, también tiene un ecosistema muy vivo y muy, muy frágil, por eso se recomienda siempre no andar en auto por encima de las dunas, porque tiene una biodiversidad y un ecosistema muy frágil que depende de mucho de la acción antrópica, que tenemos que tener cuidado con eso. Y bueno, también genera un paisaje increíble y muy variado en todo lo que es la zona de Chiloé. Y luego viene la especialidad, el agua, que ahí voy a dejar a Guido porque él es el que está doctorándose en eso. Sí, bueno, con respecto al agua, lo más importante es entender la historia del agua. Entonces, lo que queremos hacer nosotros en este capítulo es explicar cuáles son las diferentes manifestaciones que tiene el agua en el territorio. Por ejemplo, los humedales son un tipo de manifestación del agua, los acuíferos, que son las aguas subterráneas, los manantiales que se observan en las zonas costeras, bueno, hablando de un tipo de humedal, por ejemplo, los pomponales, que son
de gran importancia ecosistémica que tienen estos musgos, los sphagnum, que también queremos explicar el origen o sea, a nivel bastante resumido, pero explicar el origen y la importancia que tiene a nivel de los recursos hídricos de Chiloé. De hecho, que es algo que está bastante en boga hoy en día porque el agua de Chiloé depende principalmente, hoy en día depende de las precipitaciones, de las lluvias, pero antiguamente el agua, bueno, hay que imaginarse Chiloé como una esponja, entonces el agua que está actualmente en Chiloé se originó principalmente producto de la desglaciación de estos cuerpos de hielo que retrocedieron. Entonces, y bueno, y dejaron en su paso estos tipos de humedales, dejaron los depósitos de roca glaciofluviales y lajas que hablaba la Melissa hace un rato. Entonces, ¿cuál es la importancia del agua? La importancia del agua es de que lo que tenemos de agua es lo que hay, es lo que genera la glaciación y aparte, producto de lo que está ingresando como recarga por medio de las precipitaciones. Entonces, lo que queremos hablar del agua principalmente es el origen, cómo son sus manifestaciones en el territorio, mostrar algunos ejemplos y también darle un valor que es lo que al final origina y la vida y mantiene la vida. Luego de eso también vamos a hablar de la fiebre del oro. ¿A qué se refiere la fiebre del oro? Es principalmente los depósitos de oro que se encuentran principalmente en todo Chiloé, en algunas partes de hecho que han sido explotadas de manera artesanal, como por ejemplo en los sectores de Cucao. Y lo que queremos explicar en este capítulo es más que nada cuál es el mecanismo de formación, cómo se originaron, qué significan que sean, por ejemplo, pláceres auríferos, qué significa ese término. Eh, Queremos explicar cuál fue el origen, por ejemplo, que eventualmente puede haber tenido tres tipos de orígenes, antiguas depósitos que estaban ubicados en la cordillera, que fueron después erosionados y transportados por los glaciares. Puede haber sido también por la misma roca, erosión de las rocas que estaban en Chiloé, las rocas metamórficas que hablábamos, o otro tipo de depósitos. Entonces eso queremos hablar en la fiebre del oro, explicar el mecanismo de formación del oro, cómo se origina, cómo se deposita y por qué está en Chiloé. Y nos queda una parte que, bueno, esto fue preliminar, así que nos queda un capítulo más acá que tiene que ver con remociones en masa y terremotos. Entonces, remociones en masa es bastante simple. Más que nada son estos tipos, bueno, se pueden clasificar en diferentes tipos, pero principalmente son derrumbes, flujo de masa cuando llueve demasiado y se sobresatura el sistema con agua. Entonces eso queremos explicar en Chiloé, por ejemplo, por qué se colapsa el terreno de repente en un barranco y qué efecto tiene eso de nuestra comunidad. Y también hablar de los terremotos. Queremos explicar cuál fue el efecto del terremoto del 60 en Chiloé, cómo se manifiesta, cómo se observa, qué significó en Chiloé el terremoto, y eso es bastante resumido. Y no sé si Melissa tiene algo más que agregar, pero eso es principalmente lo que queremos explicar en el libro. Sí, bueno, agregar que no es solamente el terremoto del 60, sino que todos los terremotos que han acontecido en Chiloé, incluido el último del 2016, que nos dejó ahí medios temblorosos para la Navidad. Y bueno, también aclarar que para hacer esta entrevista es súper complejo de explicar lo que queremos explicar nosotros en más o menos 100 páginas y con mucha ilustración, explicarlo de forma oral y para gente que no sabemos si conoce algunos términos o simplemente se pilló con la entrevista o es gente muy especializada y quizá en verdad quiere que expliquemos con palabras más complejas, pero como queremos llegar a un público bien grande, tratamos de ser lo más simplistas a la hora de explicar y no entrar en detalles de nombres de edades, etcétera. Pero sí, bueno, mencionar que hay un poco más de en toda la explicación de la historia. sí, complementando igual lo que dice Melissa, bueno, más que nada, cuando esté el libro, van a haber muchas ilustraciones, todo lo que estamos explicando ahora va a tener un zoom, va a ser apoyado por medio de fotografía. Entonces, si alguna información que hablamos ahora, que de hecho no la preparamos en esta parte antes, entonces, más que nada, si existe alguna duda, también lo pueden preguntar, conversar y les podemos ir comentando.
Este es el spoiler más grande que hemos hecho del libro. Sí, así es. Acá tenemos a Camila Troncoso Clay, que yo creo que ya diste luces con respecto a eso, que dice: hola, felicitaciones. ¿Está incluida en el libro información sobre las turberas de Chiloé y su importancia? Sí, Sí, va. sí, totalmente. Este libro, Sí. además de ser un libro informativo, es un libro que busca también poner en valor el patrimonio, el geopatrimonio que le decimos nosotros, que es toda la parte que tiene que ver con lo geológico y hacer el lazo con lo cultural. Nosotros, además de enseñar cómo se formó la historia de Chile, o sea, cómo se formó Chiloé, queremos promover e incentivar a la gente que por medio de este conocimiento proteja el territorio, proteja las aguas del territorio, proteja las dunas, proteja los humedales, entienda el valor ecosistémico que tiene, por ejemplo, el no explotar al 100% las napas subterráneas, la vida ecosistémica que se genera en un humedal, en una turbera, en una duna, la importancia de las rocas antiguas, por ejemplo, como impermeabilizadores de, qué sé yo, de dónde, por ejemplo, poner la basura de Chiloé, que es un problema grave que tenemos en la actualidad hace muchos años ya. Entonces, es una herramienta que nosotros queremos que, bueno, siempre nos dicen que los niños son el futuro. Entonces, a nosotros en algún momento nos dijeron, ustedes son el futuro de Chile, y nos tomamos en serio la tarea y quisimos a través de este libro, por lo menos a través de lo que nosotros aprendimos en la universidad, traer de vuelta ese conocimiento para que sirva de herramienta de protección para Chile. Acá tenemos una pregunta de Mauro Gamín Figueroa, que dice: ¿se puede rescatar mediante el estudio geológico sobre la fauna que habitaba antes de la última glaciación en lo que hoy es Chiloé? Antes de la glaciación. Bueno, antes de la glaciación, los depósitos que pueden tener fósiles son las rocas marinas que hablábamos hace un momento. Y sí, hay registros fósiles. De hecho, Sven Nielsen es el experto en esa área y es nuestro asesor científico. Y hay de diferentes tipos, pero bueno, acá también hay que enfatizar algo de que, de hecho, es lo que se nos pidió también incorporar en el libro, es de que está prohibido la extracción de fósiles. Entonces, lo que queremos nosotros principalmente no es dar la información específica de dónde están, sino que explicar para que la gente sepa cuáles son los que hay en Chiloé e intentar protegerlos, porque se encuentran bastante vulnerables. Y bueno, dando algunos nombres quizás, hay algunos dientes de mantarraya, o sea, también de tiburones, que evidencian climas que en esos entonces fueron más cálidos, evidencian, no sé, temperaturas más de 5 grados a los actuales. También hay corales que se encontraron en la zona norte de Chiloé. Hay unos tipos de nautilos, si no me equivoco. No sé si era nautilo o monideo, que son como unos caracoles. Pero hay diferentes tipos de fósiles que se preservan en las rocas marinas miocenas. Bueno, mioceno significa 20 millones de años aproximadamente hacia atrás. Yo tengo una duda con respecto al relato mitológico del Kaikai-Bilú y Tentembilú. ¿Cómo se relaciona este relato mitológico con la ciencia de la Tierra? ¿Cómo se puede explicar? Buena pregunta, porque hay, de hecho, nosotros teníamos un debate, o sea, una conversación con una de las asesoras, con Lizeth Bertín, y claro, hacíamos como un recuento de toda la forma de entender Kaikai y Tentembilú en términos geológicos en la cultura chilota, porque a nivel nacional, por ejemplo, se entiende o en la zona norte, en la zona más de mapuche, se entiende de otra manera a cómo se entiende acá el mapuche. La tradición oral nos dice que Kaikai y Tentembilú son dos serpientes que se debaten, una a través de la tierra y otra a través del mar. Pero ya cuando estaba la población de Chiloé y una protegía a otra.
pero en términos geológicos y cómo lo vamos a plantear en el libro, tiene que ver más con la tectónica, con, por ejemplo, con los procesos de terremoto, con los procesos de sismos que se generaron acá en Chiloé, y que, por un lado, cuando ocurre un terremoto, por ejemplo, el gran terremoto de Valdivia, que es el terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad, que tuvo una influencia directa acá en la zona de Ancud, en toda la parte de la costa de Chiloé, se generó un proceso de alzamiento y un proceso de subsidencia, como decía Guido delante. Entonces, por un lado, una parte de Chiloé se alza, por ejemplo, Isla Guafo se alza, y por otro lado, la zona se hunde. Entonces, al alzarse, vendría siendo la serpiente terrestre, ¿cierto?, que genera que el archipiélago se levante, y por otro lado, el hundimiento o la subsidencia que se genera como compensación isostática genera la ingresión marina, que vendría siendo la serpiente del agua. Entonces, esta relación tectónica, más que nada, de alzar y hundir el terreno, es esta lucha entre las dos serpientes, Kaikai y Tentón. Esa es la forma o la cosmovisión que nosotros vamos a incorporar en el libro. Camila Troncoso dice que gracias por la respuesta, me gusta mucho lo que están haciendo. Y Gracias. María Sánchez Cárcamo dice súper bien explicado, buen resumen e interesante trabajo. Gracias por los estudios realizados. Y vuelve como a preguntar, quizás no se conectó posteriormente, pero si lo pueden explicar de nuevo a las personas, porque pregunta dónde se puede conseguir el libro o cuándo lo lanzan. El libro lo vamos a lanzar a fin de año. Estamos trabajando arduamente para tener las ilustraciones, la fotografía, la redacción. Tiene que pasar por un proceso de revisión de varias personas para que nosotros logremos realmente llegar a un lenguaje que pueda ser comprendido, porque uno, mientras más específico estudia algo, empieza a utilizar palabras más específicas y a veces más complejas. Entonces hay que tratar de simplificar ese contenido para llegar a todos, y ese proceso hicimos el año pasado, y durante todo este año vamos a hacer las campañas de terreno que se vienen la próxima semana, la semana subsiguiente, y ya estamos terminando casi con la redacción del texto, y se viene el trabajo con la ilustradora, la edición. Entonces todo este proceso pueden ir viéndolo también a través de nuestras redes sociales que aparecen ahí en pantalla. Todos nuestros avances, todo lo que nosotros vamos logrando en cada etapa, cada semana vamos publicando contenido nuevo a nuestro Instagram, a Facebook. Si tienen preguntas o consultas más específicas, pueden hacerlas llegar por el correo chiloeproyecto@gmail.com. Entonces, a fin de año va a estar comprometido el libro. Si no es a fin de año, producto de alguna circunstancia debido a la pandemia, va a ser máximo en febrero, porque este es el plazo máximo que nosotros tenemos comprometido con Ciencia Pública, que es la institución que nos permitió realizar este sueño y proyecto. Y después que tenemos estos tiempos geológicos, pero si bien han habido hallazgos también con respecto a temas arqueológicos, ¿desde cuándo se puede plantear ya el habitamiento o cuándo llega población en Chiloé? Buena pregunta. Excelente Mira, pregunta. sí, mira, nosotros como geólogos nos enfocamos principalmente en o sea, nosotros dos y el equipo científico que tenemos, principalmente en el estudio del territorio, pero no vinculándonos quizás con el origen del hombre en Chiloé. Así que no sé si al menos yo te puedo responder esa pregunta. Claro, eso es un área que corresponde más a la disciplina de arquitectura, o sea, de Arqueología. Sí, arqueología. Sí, pero en esta instancia perdón, Melissa, en esta instancia no lo incorporamos. Pero relacionando con el tema de la geología, la glaciación, la última glaciación que se llama Wisconsin, o algunos la llaman Yanquihue, acá, antes de eso es imposible que haya habido algo, ¿no sé? Mira, las conversaciones que tuvimos con Rodrigo Vega, que es la persona que está encargada de asesorarnos a nivel de glaciares, bueno, conversábamos de que
cuando ocurrió la glaciación, bueno, tal como decía Melissa, se acumulan los hielos en los polos, entonces el nivel del mar disminuye, el nivel promedio del mar disminuye. Entonces en Chiloé, ¿qué generó eso? Generó de que la costa que existía en ese tiempo estaba mucho más metida hacia el interior. Entonces, ¿qué permitió eso? Permitió de que la zona de Maullín se conectara con Chiloé y estuvieran unidos como si hubiera tierra. Entonces, las zonas estaban unidas. De hecho, la mayoría, o sea, esto ya es más lectura mía de lo que yo he estudiado principalmente en Chiloé, pero es de que al estar más abajo el nivel del mar, permite de que los asentamientos humanos, no solamente acá en Chiloé, sino que en gran parte de Chile, se asentaran mucho más hacia lugares que hoy en día están inundados. Entonces, probablemente los registros de los antiguos, del origen, del poblamiento quizás acá en Chiloé, están metidos principalmente en el agua actualmente. Y sí, bueno, respondiendo a la pregunta, vendría siendo algo como posterior a la glaciación, aunque hay que estudiar también cómo fue el clima dentro de la glaciación, porque de la zona centro hacia abajo de Chiloé se cree que fue como un casquete polar muy grueso donde no se imagina vida, mientras que de la zona central hacia arriba son lóbulos glaciares que quizá que no atravesaron hacia el Pacífico porque se encontraron con esta cordillera de la costa, entonces no pudieron avanzar. Entonces quizá ahí también puede haber habido poblamiento americano, pero yo creo que esto es más algo que corresponde responder a arqueólogos. No sé si me quiere complementarlo. Con respecto al trabajo que ustedes están realizando y prácticamente una deuda que quizás existe con respecto a estos estudios que se han realizado prácticamente nada en Chile, ¿no? ¿Qué referencia hay antecedentes de estudios anteriores con respecto a este tema en Chile? Sí, de hecho, una de las motivaciones que teníamos nosotros, y bueno, en general el trabajo del patrimonio geológico en Chile, es sacar la información que está disponible en la academia, en las bibliotecas, y llevarlas a las comunidades, porque finalmente nosotros somos geólogos y todas las carreras tienen su rol social. Todos estudiamos para hacer un aporte a la comunidad. Entonces, si solamente estamos permitiendo que se siga guardando información que podría ser revelada a todas las personas, pero de una manera más sencilla, más simple, de forma más didáctica y entretenida quizás para involucrar a los niños en su aprendizaje o a los jóvenes, esa es la tarea que nosotros queremos cumplir, porque de que hay información, hay información. Hay mucha gente, muchos científicos que han estudiado el territorio de Chiloé y Chile en general. Pero no hay una línea temporal que nos explique así ocurrió tal cual en esta zona. Entonces, nosotros para crear esta línea temporal tuvimos que leer muchos artículos, tener muchas entrevistas con los asesores, crearla a través de los papers, porque uno habla de una época, el otro científico habla de la otra época, uno con el largo de los años, con el paso del tiempo, va especificando su área de trabajo. Entonces, el geólogo ya ahora es volcanólogo, entonces se dedica solamente a las rocas, por ejemplo, que veíamos en Ancud. O el otro geólogo se dedica al estudio de las rocas más antiguas, las rocas metamórficas. Entonces, es un puzzle que nosotros tuvimos que ir armando y que tuvimos mucha ayuda de los asesores científicos y de los científicos que también trabajaron acá. Entonces, nosotros, por ejemplo, Paul Duarte es una de las personas que más ha estudiado en la zona sur de Chile en general, y nos permitió a través de una entrevista y bueno, varias conversaciones, hacer una reconstrucción de la historia, como poder enlazar estas piezas y tener una historia bien contada de cómo se formó Chiloé. Pero mucho de este material lo utilizan los mismos científicos para, qué sé yo, planes de ordenamiento territorial, ver medidas de prevención de riesgos, en caso de remoción en masa, por ejemplo. Todas las personas de la oficina técnica en Puerto Vara trabajan en la prevención de los riesgos. Pero a veces igual es importante enfocarnos en la transmisión de esta información a los niños y a los jóvenes que van a ser, por quizás los futuros científicos o los ingenieros en agua o los ingenieros en
en construcción o qué sé yo, van a ser profesores y van a tener que transmitir esta información de alguna manera. Entonces nosotros sacamos esta información de las bibliotecas, de los artículos académicos, los tradujimos a un lenguaje más sencillo y ahora lo venimos a compartir con la comunidad en general. Acá vemos hartas fotos de trabajo de campo, y no se va a usar de su tiempo, pero con respecto a, normalmente en las ciencias naturales y en las ciencias sociales, en cierto modo, a medida que uno va investigando van surgiendo más preguntas. ¿Cómo le ha ido a usted con eso? En base a su hallazgo, ¿surgen más dudas? Sí, yo creo que te va a responder totalmente esta pregunta. Sí, yo creo que completamente, porque en realidad el estudio de la geología es un campo muy amplio. Es como, por ejemplo, tienes que entender muchas cosas. Tienes que entender, por ejemplo, la temporalidad. Entonces, primero tienes que entender, aprenderte la tabla del tiempo geológico y entender que el tiempo son 4.600 millones de años desde que se formó la Tierra. Lo siguiente, tienes que entender los tipos de roca que hay. Roca metamórfica, sedimentaria y ígnea. Luego, comprender el espacio. Entonces, ¿dónde están ubicadas esas rocas? Y luego hacer una reconstrucción temporal. O sea, hace tantos millones de años ocurrió esto, se depositó en tal lugar y por medio de este proceso. Entonces, entendiendo la complejidad de estas cuatro cosas, entender, por ejemplo, el origen de Chiloé o de lo que tú quieras entender a nivel geológico, siempre va a dar a más preguntas. Porque, no sé, por ejemplo, encontramos una falla que vendría siendo como una ruptura en el terreno. Y esa falla quizás antes no estaba, no habían registro, no hay estudio o nadie lo fue a datar, el movimiento. Entonces, eso a futuro le va a dar la oportunidad a otro investigador que reestudie de nuevo la historia o el estudio científico que se hizo e incorpore esa información. Entonces, siempre como, mientras más información se va recabando, da a la posibilidad de que se vayan cambiando incluso las teorías. De hecho, eso es algo que conversamos con Melissa bien serio, y es de que probablemente las cosas que postulemos en el libro en 10, 15 años más van a haber algunas cosas que sean diferentes. ¿Por qué? Porque se va a haber estudiado mucho más, se va a haber entendido procesos, se va a haber encontrado mucho más pistas, porque al final es como un puzzle, es como un puzzle en el que yo voy encontrando ciertas cositas que me van permitiendo entender cómo se movió, se formó. Entonces, con una pregunta, o sea, yo creo que en geología es mucho más fácil encontrar preguntas que respuestas. Por eso, y por eso van surgiendo tanta especialización igual, ¿no? Sí, pues. Sí, así es. Aquí tenemos Cami Díaz, dice éxito en su proyecto, no hay duda de que tienen un gran equipo para sacar este material tan interesante y bacán. Pauli Antonella, me encantó el tema, estaré esperando la publicación del libro. También comentar aquí un poco quienes más forman parte del equipo, tenemos también, quizás que, pero primero quería hacer una consulta con respecto al tema de su carrera. Por ambos son geólogos, ¿es una herencia familiar? ¿Por qué se Creo que lo va a hacer de ahora a futuro. Quizás ahora a futuro va a ser una herencia familiar, sí. No es una herencia familiar. Somos de la familia puras carreras diferentes, en verdad, muy variadas, desde el área de la salud, turismo, a esta parte más científica y geológica. Guido empezó a estudiar geología primero. Él está estudiando en la Católica del Norte, yo estudiaba otra carrera antiguamente, y la verdad es que siempre nos gustó la parte natural, el entender, realmente el libro era un sueño de siempre, de entender qué cosa es la piedra Chava, así, cómo se formaron las islas, o siempre nos hacíamos preguntas cuando íbamos a Polopue y mirábamos esas rocas con formas de columna, ¿cómo se formaron esas rocas? Así, no entendíamos. Y quizás fue un poco eso, la curiosidad, el que esta promesa de que geología es una carrera de muchos terrenos, de andar mucho al aire libre, de estar siempre entendiendo lo que estás viendo o tratando de descubrir lo que estás viendo. Y bueno, Guido empezó a estudiar esta carrera
Luego yo me motivé, me gustaba mucho la idea de estudiar algo relacionado con las ciencias de la Tierra y con algo que me llevara a viajar mucho y a conocer diferentes lugares y entenderlos. Y de esa manera empezamos a estudiar, bueno, él en la Católica del Norte y yo en la Universidad Austral, que tenía un enfoque más hacia la Patagonia. Era más enfocado al estudio de la zona, bueno, desde Chiloé hacia el sur. Bueno, Valdivia en realidad, hacia el sur estudiábamos, teníamos casi la mayoría de nuestros terrenos. Pero más que nada yo creo que podría concluir que ambos estábamos motivados por la idea de viajar mucho, de conocer Chile, estudiándolo y bueno, y Sí, entendiendo lo que siempre tuvimos dudas de que no sabíamos cómo se había formado, que era Chile. Aquí sí, antes de pasar a la presentación. Sí, ujú. sí, yo. No, no, yo creo que igual la carrera ofrece la oportunidad de viajar bastante. Entonces yo creo que los dos con Melissa, bueno, y con mi otra hermana igual, nos gusta mucho viajar, salir, entonces geología nos da la oportunidad de conocer, de salir y aparte, y luego te das cuenta de que te da la posibilidad de entender el entorno. Y de hecho es como bastante bonito ir caminando o viendo cosas e ir tratando de entenderlas y después cuando las entiendes o cuando crees que las entiendes, es bacán. Jolly Fall pregunta, dice, lo de la deglaciación, ¿eso explica por qué están unidas las islas? Pregunta en referencia a la isla Putachauque. Sí, mira, con respecto a las islas de Chiloé, las que están en el mar interior, la base de esas islas se cree que vendrían siendo estas rocas marinas. O sea, eso se cree porque al final el registro que se encuentra, por ejemplo, en Pukeldón, pero sobre ellas se encuentran estos depósitos glaciares, que vendrían siendo depósitos glaciofluviales. Y principalmente el origen de estas islas vendría siendo como el retroceso glaciar. Es decir, retroceder glaciar y como decía la Melissa, como este tractor que va removiendo todo el terreno, entonces eh, vendría siendo como un, no sé, imaginando como un bizcocho, una torta, donde tenemos muchos bizcochos, ¿se llama? Sí, bizcochos. Ya tenemos varios Sí. bizcochos, entonces imagínate que yo pesco y arrastro con mi mano y saco una porción, entonces al final me va dejando como diferentes formas en el territorio. Y si uno analiza, por ejemplo, los mapas de profundidades de Chiloé, se va a dar cuenta que los glaciares, al retroceder, eh, fueron desgarrando el territorio y dejando todas estas formas raras. Entonces, sí, las islas tienen un origen bastante cercano a lo que es glaciar, pero su base se cree que es marino. ¿Por qué digo se cree? Porque de hecho, aún no se genera la carta geológica de las islas del mar interior, de Chile, de Quinchao y todas esas islas, aún hay una carta geológica donde basarse. Pero sí en algunos sectores se han encontrado por debajo rocas marinas y encima estos depósitos glaciares. No sé si se entiende. Sí. Si quisiera que igual que nos comentaran con respecto un poco más detalladamente el resto del equipo que conforma este proyecto. Tenemos a Isabel Guerrero, Pamela Vivar, Carla Mancilla, Alexander Corner. Si nos pueden comentar un poco más de ello, de la función que cumplen ellos, para tampoco olvidar que se trata de un equipo más amplio. Si nos pueden detallar un poquito más. Sí, Guido, si quieres puedes poner la diapositiva donde salían los nombres del equipo completo. Ya, sí, y de hecho falta mencionar a los docentes. Sí, a los docentes de los colegios. Sí, La diapositiva anterior es ya. esa. Jolly Hall dijo que gracias por la respuesta, que había entendido que había quedado claro. Ya. Bueno, tenemos a Alexandre Cogner, que es docente de la Universidad Austral de Chile y que es el encargado de contenidos académicos. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente, él es el que organizó al equipo científico, a los asesores en particular, para la estructuración de cómo se iba a estudiar, porque como nosotros tuvimos que dividir por capítulos para poder hacer el entendimiento bien preciso de cada uno de los contextos geológicos que veíamos en Chiloé,
necesitábamos que alguien conectara con cada uno de los asesores científicos y hiciera este vínculo, que estuviera ahí pidiéndole la entrevista o qué sé yo, el documento que necesitábamos, resumen, para poder empezar a escribir los capítulos. Entonces, básicamente esa era es la función de Alexandre. Luego, la directora creativa es, bueno, la encargada de la creación de las ilustraciones, la edición del libro, la diagramación del libro. Isabel Guerrero es una ilustradora de Valdivia que trabaja mucho en libros de divulgación científica, es mediadora de libros también y ha hecho varios cursos de divulgación científica, entonces es una persona que está muy, muy, muy capacitada para hacer este tipo de trabajo y que además nos ha hecho un feedback increíble. Gracias a ella yo creo que tenemos las ideas bien claras con respecto a la forma que tiene que tener el libro, los colores que tiene que tener, que es más llamativo para el rango de edad que nosotros estamos trabajando. Luego está Pamela Vivar, que es coterránea de nosotros, de Chiloé, está acá vive en Achao, es ingeniera comercial y es la encargada de todos los temas administrativos que trabajamos en el libro, ya sea todo lo que tiene que ver con la comunicación con los directores, bueno, con el equipo de ciencia pública, es la que lleva las cuentas, la que pide las boletas, todo el tema administrativo económico es la PAME, y además va a tener un rol súper importante a la hora de la distribución de los libros en su formato físico en los colegios. ¿Ya? Y finalmente está Carla Mancilla, que es periodista y que es la encargada de comunicación y edición audiovisual. Ella principalmente trabaja en la difusión de nuestro proyecto, de los avances que nosotros vamos teniendo a través de las redes sociales. Ya ella es la que maneja el Instagram, el Facebook, junto a otro equipo, bueno, y a nosotros también, es la que va juntando el material para que para que ella vaya publicando, nos hace también los nexos con las personas que quieren hacer entrevistas, que quieren que hagamos notas de prensa, o que quiere, por ejemplo, quizás un artículo para publicar en las revistas. Hemos salido en varias revistas científicas, en el diario, bueno, en varios medios de comunicación, gracias a la Carlita. Así que, bueno, todo este es el equipo, además de los asesores y los asesores científicos y los asesores pedagógicos, que son Delia, la profe Claudia y el profe Manuel, que ahora es el actual director del colegio Ramón Freire, que es nuestra institución asociada. Y bueno, gracias a todos ellos, más todos los asesores científicos y mucha más gente que nos ha brindado mucho apoyo, mucho cariño, muchas buenas vibras, hemos podido sacar adelante este proyecto. Y bueno, el equipo es el proyecto, el equipo en general es lo que nosotros vamos a conseguir al final del libro. El libro va a ser todo el equipo, todos trabajamos para este fin en común. Entonces, igual darle su momento para agradecer oficial y públicamente a todas estas piezas chiquititas del proyecto que nos han hecho crecer, aprender y hacer el proyecto lo más bonito y cómodo posible. Antes de finalizar, igual le quería dejar un saludo bien especial de Paola González Subiabre, que dice que es un tremendo trabajo y creo que fuera de lo que el tema en sí significa para la isla, lo que más rescato es que sean jóvenes de la misma los que se hayan motivado en investigar y rescatar parte de su patrimonio desde una disciplina tan poco conocida. Siempre han sido muy inquietos y curiosos. Me siento orgullosa de que hayan combinado sus habilidades para crear este hermoso proyecto. Un abrazo grande. Ay, qué linda. Creo que la conozco por ahí. Saludos. ¿Cómo se llama? ¿Qué se viene ahora? Para quizás no quitarle más tiempo, recordar a la gente que, bueno, la gente no sabe que Guido está desde España, allá actualmente ahora son las 1 de la mañana. Sí. Así que agradecer a Guido igual. Entonces, ¿qué se viene ahora para el proyecto de cómo se formó Chiloé, del libro ilustrado? Lo más pronto que se viene ahora es la campaña de terreno. ¿Sí? Viene una segunda campaña de terreno fotográfico, básicamente, más que hacer estudios, que ya lo hicimos, es ir a tomar el registro fotográfico a los diferentes lugares de Chiloé que van a estar incluidos en el libro como geositios, que nos van a permitir reconstruir la historia a partir de la visita a esos sitios.
Y eso vendría siendo como el hito más próximo, que se viene ya la próxima semana y la semana subsiguiente a eso. Así que eso, ahí si ven a alguna persona ahí sacando muchas fotos de rocas, va a ser el equipo de Chiloé Geológico en terreno. ¿Y en qué terreno han estado, para terminar ya? ¿En qué terrenos de Chiloé han estado? ¿Han recorrido todos Chiloé o aún le falta por recorrer algunos lugares? Guido, si quieres respondes tú. Ya, mira, hemos recorrido la mitad de Chiloé, pero bueno, que en realidad nosotros igual somos oriundos de Chiloé, entonces, si bien no lo recorrimos a nivel, cuando fuimos a terreno estos 5 días, no lo recorrimos a nivel como tan amplio, hemos viajado en todo Chiloé, dentro de lo que ha sido nuestra vida, entonces igual conocemos bastantes lugares. Ahora, desde la formación como geólogo y el terreno que hicimos, abarcamos Ancud, la península de la Cuy, abarcamos la isla de Quinchao, Castro y nos fuimos por Cucao. Eso fue principalmente. ¿Por qué no nos fuimos a Quellón? Porque no teníamos más presupuesto en ese momento. Pero, bueno, el principal problema que quizás existe en la parte sur es el tema de la vegetación y la dificultad de llegar a ciertos lugares. Entonces, yo creo que ese va a ser el principal problema, de hecho lo es para las investigaciones, ese es el principal problema, la locomoción y llegar a los lugares. Y bueno, a futuro, bueno, obviamente, bueno, nosotros amamos Chiloé, amamos nuestra tierra, de hecho, yo vengo a estudiar acá a España, pero mi sueño es volver a Chiloé y aplicar todo lo que estoy aprendiendo acá allá, así que, bueno, yo creo que tenemos para rato haciendo cosas allá. Así que yo creo que esto es lo primero que estamos haciendo y se vienen más cosas, más ideas que tenemos pensado. Así que es solamente el inicio, yo creo. Justamente preguntaba María Paz Sánchez Cárcamo si visitaron la península de la Cuy. Sí, fuimos allá. Bueno, los lugares que no visitamos también ahora en el registro fotográfico vamos a intentar hacerlo. Esperamos de todo corazón que la pandemia no nos lleve a cuarentena en ninguna zona, porque eso nos dificultaría el llegar a ese sector. Así que cuídense del coronavirus, que no nos tiren a cuarentena. Entonces, posterior a este proyecto, de la finalización de este proyecto, ¿es posible que podamos obtener más trabajo de parte de ustedes con respecto a la idea de Chiloé? Y quizás, como habla Posada del Chiles, para el área de las Huaytecas, el archipiélago de los Chonos. Mira, nos diste muchas ideas y sí, 100% vamos a seguir trabajando en dar y poner valor a la parte científica acá en Chile. Sí. Queremos buscar muchas semillitas que permitan que, en lo particular yo trabajo con niños, entonces me gusta la idea de que los niños y las niñas tengan la oportunidad de ver a científicos que nacieron y se criaron en un lugar como Chiloé, en pueblitos muy chicos como Achao, y que hacen este tipo de proyectos y que viajan y que después tienen la oportunidad de viajar al extranjero, que vean esto como una oportunidad muy viable. Eso es lo que queremos lograr, que a través de la geología los niños se encanten de este territorio, como nosotros. Miren, no sé, aquí surge una pregunta que no sé si les compete, pero Cristian Alberto Baeza Moraga pregunta, ¿por qué no hay pumas en Chiloé? Buena pregunta. Buenísima pregunta. No, yo no lo sé. No. O sea, yo creo que si reflexionamos, pensamos y leemos y averiguamos, yo creo que vamos a encontrar la pregunta, pero si me preguntas ahora, no, yo no lo sé. No, pero igual puede ser porque de esa manera podemos proteger mejor el pudú. Un poquito. No, yo creo que ahí habría que hablar con biólogos o paleontólogos que sepan más. Que es algo que también igual se viene a futuro el trabajo más multidisciplinario que el que ya tenemos ahora. Trabajos con la parte viva, que le dice a la gente en verdad la biodiversidad, pero claro, son proyectos más a futuros que queremos enlazar quizás lo bio con lo geo, con lo cultural. Pero sí, bueno, a nivel de futuro se puede dividir en varios tópicos.
una parte es la divulgación por medio de la educación. Lo otro que se puede hacer es quizá, bueno, investigación científica en Chiloé y, bueno, que en realidad ya se hace, pero quizá abarcar algunos temas que no se están abarcando, y también, obviamente, aplicar en turismo, quizá hacer algo por ahí también. Pero todo eso depende del futuro, que es bastante incierto. No sé si pueden dejar la diapositiva con los contactos que Camila Troncoso Klein pregunta cómo se los puede contactar a ustedes. Ahí están. Ahí va ya la diapositiva. Bueno, agradecer, gracias por su tiempo. Quizás pedir por último, quizás porque es gente como que se va sumando al final, resumir un poco en qué consistió el proyecto. También quería preguntar a Melissa con respecto al, no sé si llamarlo proyecto, pero al tema que tiene como un proyecto que trabaja con la geología con niños. Si nos puede explicar un poco igual con respecto a eso, y para finalizar quizás dar un resumen del proyecto para la gente que se integró ahora al final. Ya, vamos a hacer el resumen primero. Bueno, este proyecto nace de la motivación, bueno, que tenemos nosotros, Guido y Melissa, más un equipo geológico de la Universidad Austral de Chile, donde tuvimos la oportunidad de visitar el territorio y luego se abrió un fondo Ciencia Pública al que postulamos, que es un fondo muy competitivo, pero que finalmente logramos hacerlo súper bien. Y quedamos dentro de las 37 proyectos seleccionados, si es que mal no recuerdo. Y bueno, a través de este proyecto nosotros queremos socializar el conocimiento de las ciencias de la Tierra y cómo se formó Chiloé, el archipiélago de Chiloé, utilizando, ¿cierto?, los sitios que vamos a ir a visitar en esta campaña fotográfica de la semana siguiente, y además ilustraciones para reconstruir la historia. ¿Ya? Eso por una parte, eso es. Este libro va a ser publicado, ojalá a fines de año, máximo va a ser en febrero, y va a estar disponible para todos a través de un link de descarga y en formato físico para los estudiantes entre 14 y 17 años de todas las comunas de Chiloé, pero en cantidades limitadas en esta primera oportunidad del proyecto. Entonces, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Chiloé Geológico, y si quieren más información en particular, pueden remitirse a chileproyecto@gmail.com, donde nosotros siempre estamos haciendo la actualización de en qué vamos. Ya eso es por un lado. Y bueno, la otra pregunta que me hacías con respecto al trabajo que yo hago con niños, eso es otro Instagram, Mini Geólogos. Y es un proyecto que nace también cuando yo era todavía estudiante de geología. Empecé a trabajar con niños, bueno, desde mi primer año de la universidad empecé a trabajar en la práctica con hacer divulgación científica con niños. Y actualmente estoy creando, o sea, dándole un poco más de vida, porque este año de pandemia fue súper difícil cómo hacer esta conexión, porque el trabajo que yo hacía era muy interactivo, muy de trabajar con manualidades, de salir a terreno. Entonces, con la pandemia, estos proyectos como que se fueron un poco dificultando, pero este año vuelve Mini Geólogos, modalidad online, claro, con este tema de la pandemia todavía, quizás si es que es posible, se puede hacer un terreno, pero es un programa de educación en ciencias de la Tierra que busca trabajar con niños entre cuarto y quinto básico y mostrarles el territorio y explicárselos a través de talleres interactivos donde trabajamos con fósiles, hacemos representaciones de volcanes, simulamos las erupciones volcánicas, trabajamos creando minerales. Bueno, depende del lugar en donde se ubique el taller o con los niños con los que yo trabaje, se hacen diferentes actividades, pero siempre son nuevas. Entonces, también los invito a seguirnos en Instagram, Mini Geólogos, todos juntos, Mini Geólogos. Y bueno, van a haber noticias también sobre las actualizaciones de ese trabajo para este año, que probablemente sean en abril, para todos los niños que quieran tomar talleres de ciencias de la Tierra con la tía geóloga Melissa. Guido, ¿y tú la especialización que estás haciendo en España, tú estás haciendo un doctorado? Sí, estoy haciendo un doctorado. Me gané una beca de Becas Chile y estoy estudiando agua subterránea. Así que
el día de mañana me gustaría volver a Chiloé y apoyar ahí en los estudios de agua subterránea. Eso estoy ¿Hasta estudiando. cuándo te queda por allá? Son 4 añitos y recién empecé hace un mes, así que me quedan 4 años. Pero espero que se arregle el coronavirus. Muchas gracias, Melissa, muchas gracias, Guido, por el tiempo. Eh, la charla va a quedar disponible en el canal de YouTube de la página Historias de Quillón desde mañana. Y agradecer por nuevamente el tremendo proyecto que están realizando, el acercamiento de las ciencias de la Tierra, la geología, hacia los simples mortales, por decirlo, porque yo provengo del área de las ciencias sociales y me cuesta a veces el lenguaje más científico de las ciencias naturales, de las ciencias de la Tierra, y es tremendo trabajo, tremendo aporte poder contar con el insumo que van a generar ustedes. Así que y agradecer igual a la participación de las personas, hubo muy buena participación, muy buena recepción, y esperar hasta fin de año, si no hasta un año más, para que podamos contar con este material. Así que muchas gracias. Muchas gracias igual a todos ustedes, Sí, a todos por la que invitación. escucharon, preguntaron. Sí, Muchas gracias Francisco, gracias a todos por estar y bueno, si hay alguna consulta o pregunta a nuestro correo. Y lo otro es que nos sigan al Instagram y al Facebook, así pueden enterarse de toda la información. Muchas gracias, que estén muy bien. Estamos en contacto. Gracias, chao. Gracias.